¡Wow! ¡Ven lo que viene al fondo! Pero sigo siendo el rey. Vean lo cool que están estas calaveritas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! Familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta porque vamos a vivir la celebración de Día de Muertos, una de las tradiciones mexicanas más importantes para todos los mexicanos. Y para eso me encuentro aquí en Reforma, ya que en esta avenida está ya cerrada porque en punto de las 5 de la tarde va a empezar este gran desfile. Miren, justo lo que estamos viendo de este lado, esta calle se va a llenar de carros alegóricos, va a haber también catrinas monumentales. Esto se va a poner buenísimo. Son ahorita las 2 de la tarde, ya empieza el merequetengue, ya empieza la fiesta, la gente viene disfrazada, vestida. Me encanta la alegría que se está viviendo. Así que bueno, vamos a ver cómo se pone este gran desfile de Día de Muertos. ¡Vénganse! Familia, algo que me fascina es que uno viene caminando por la calle y vean lo que nos acabamos de encontrar. ¿Tú quién eres, Frankenstein? Frankenstein. Oye, pero ya te creció demasiado la mandíbula, ¿eh? ¿Qué onda? Victoria, ¿tú de qué vienes vestida? Catrina. Te ves hermosa. Y aparte de aquí toda la familia viene vestida. ¿De qué viene vestida ella? De Diablita. De Diablita. Se ven geniales. Muchas gracias. Pásenla bonito. Gracias. ¡Guau! Y miren esta maravilla que acabamos de encontrar de este lado. Son unos alebrijes. Los alebrijes son unas especies que son ficticias, son del producto de la imaginación, que van uniendo diferentes figuras, diferentes especies. Por ejemplo, chéquense este que tenemos de este lado. ¿Qué parece? Yo creo que es como un conejito. Ya le vieron las orejitas. Estas alas son como de vampiro, ¿no creen? Pero además estos pies son como de un dinosaurio, algo por el estilo. Es algo totalmente mexicano y podemos encontrar ahorita todas estas figuras a lo largo de todo Reforma. Este me fascinó. Vean qué hermoso leoncito. Chéquense la cola. Esta es una cola de sirena. Es lo que me encanta, que el arte mexicano es esto, es creatividad, es color, es volar. Y bueno, además que esto fue un concurso. La verdad creo que sería muy difícil escoger al ganador porque todos me han encantado. Esto, familia, encontrar todo Reforma lleno de estas flores de cempasúchil. Además que pocas veces la podemos ver así, libre, peatonal, para que la gente la pueda venir a conocer. Al fondo está el emblemático Ángel de la Independencia. Yo cuando veo estas flores de cempasúchil ya huelo, ya siento la hermosa temporada de Día de Muertos. Aquí están mis amigas que están haciendo estas escobitas, pero son ¿esto qué? ¿Son como unas ramas de árbol? Rama vara. Rama vara, y con esto hacen sus escobas. Exacto. Vean por acá la escoba ecológica. Aquí las chicas vienen de parte del departamento de limpieza de la Ciudad de México. Y bueno, algo muy importante, cuando termine el desfile, que se lleven toda su basura, ¿vea? Claro que sí, para que esté limpia la ciudad. ¿Verdad que vienen bien guapas ustedes? ¡Qué bárbaras! Vean acá, mi amigo el Yoda también por acá con su gorrito. Muy bien. Me encantaban esas escobas. Si alguien las quiere hacer en sus casas, pues ya saben, con varita, ¿verdad? Y encontré de este lado los banquitos. ¿Cómo se llama, señor, usted? Benjamín Pérez González, del estado de Hidalgo. ¿Y usted lo hace esto? Claro que sí, para que la gente descanse. Me parece una excelente idea. Ya vi a todo el mundo con su banquito. Le felicito porque a todos nos pone cómodos mientras vemos este desfile. ¿Cuánto cuesta? 100 pesitos. Así que, familia, pásenle, llévenle su banquito. 100 pesitos, el banquito. Familia, yo me vine a caminar hasta la entrada de Chapultepec, donde están los leones, porque desde aquí va a empezar este gran desfile. Vean, aquí podemos encontrar ya los primeros. Vean qué hermosas mariposas. Vean qué belleza me encontré de este lado. Una Catrina, vean por favor, una vuelta. Dios santo, vean esta falda que está hecha de papel picado, este maquillaje divino y lo mejor, que la tradición mexicana puede ir a todas partes del mundo. Esta hermosa Catrina es brasileira. Exato, brasileira, verdade, juntando las tradiciones, ¿verdad? Mucho gato, te ves bellísima. Muito obrigada. Un beso, un beijo a toda nuestra familia de Brasil. Y me vine a caminar de este lado para que vean
vean lo maravilloso que se ve este desfile. Está a punto ya de comenzar y hay cientos de voluntarios vestidos de catrines, catrinas. Están con toda la actitud. ¿Están felices, chicos? Sí. Vean nada más, así es la actitud que se vive aquí en el Día de Muertos. Me han contado que es más de 1.2 kilómetros de este recorrido del contingente. Es decir, es muchísimo. Vean, hola, ¿cómo estás? Un gusto. De este lado está este perrito que es un xoloescuintle y tiene movimiento. Chicas, vénganse de este lado, por favor, porque yo las veo divinas, pero les voy a decir la verdad, hace mucho calor y tienen ahorita ustedes este traje. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, estamos muy emocionados, ojalá y nos vengan a ver todos. Sí, y la verdad es que es algo muy importante. Hace calorcito y lo que sea, pero ustedes están en la mejor actitud, así que bueno, que comience ya este magnífico desfile. Miren, este lado está mi amigo que está manejando este xoloescuintle. ¡Wow! Está espectacular. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Aquí de este lado, mis amigos andan bien entonados, celebrando las tradiciones mexicanas. Y ya pasé de este lado a buscar una corona para mi outfit. Mi amigo de este lado, ¿tú las vendes, amiguito? Sí. ¿Cuánto cuestan las coronitas? 30 pesos. Ayúdame a escoger una, ¿vale? Sí está. ¿Esta te gusta? A ver, veamos. ¿Qué opina aquí el público? ¿Les gusta ese colorcito? ¿Ese qué tal se verá? ¿Qué opinan? A mí me gusta de este lado la blanca, pero vean con estos picos, siento que le voy a sacar el ojo a alguien. Así que bueno, me he decidido por llevarme esta rosita. Y una vez con mi corona lista de 30 pesitos, voy a echarme mi maquillaje de Catrina. Quiero un maquillaje de Catrina para verme espectacular este día. ¿Cuánto cuesta? Vas a quedar más guapa. 30 pesitos. Barato como la carne de gato. Para que te Excelente. veas más guapa todavía. Muy bien, pues empecemos entonces. Yo voy a ver el resultado hasta que Katia termine. No lo quiero ver antes. You just come back from Europe, right? Yes, that's true. Quiero hacer un corte comercial porque me acabo de encontrar a mis amigos. Where are you from? China. Son de China. What you telling me? Okay, and I see your video, see your YouTube every day. Oh my God! Yes, yes. You see the videos from Mexico, from Europe, from different parts of the world. Yes, but I prefer Mexico. What is your favorite videos of the channel? Acapulco. Acapulco and also Cancun. Oh, that's perfect. So nice to meet you and welcome to this Day of Death. Okay, thank you. Okay. Una foto, continuemos con el maquillaje. Claro. Y mientras continuamos con el maquillaje, les cuento que esta Catrina realmente fue creada por un artista mexicano llamado José Guadalupe Posadas, que el nombre original era la Catrina Garbancera y hacía una alusión a todos los indígenas mexicanos que querían parecerse como tipo españoles en esa época de la conquista de España. Después llega Diego Rivera y le da este tono pues más suntuoso, ¿no? Más pintoresca, más alegre, exactamente, y le pone estas plumas a las Catrinas y lo plasma en un mural muy famoso llamado Una tarde dominical en Alameda Central. Y es así como nace esa tradición de la Catrina, por José Guadalupe Posadas y por Diego Riveras. Y ahora por mi amiga Katy, que anda dejando acá la Catrina catalán. Más chula. Más chula. Llegó el momento de que te veas, ¿ok? ¡Qué emoción! A ver. ¡Guau! ¡Miren! ¡Qué bonita! Me encantó. Ando muy enamorada. Me encantaron las tonalidades ad hoc con mi traje del día de hoy. Pero bueno, estoy ahora sí completamente lista y comienza el desfile. ¡Qué emoción! Son exactamente las 5:20 de la tarde. Ya se ve que viene aquí el gran desfile de Día de Muertos. Ya voy a aplaudir porque ando bien contentota y que comience el gran desfile de Día de Muertos. Y la temática de este año se llama México, el ombligo de la luna, ya que este es el significado de México. Vean, pasaron los helicópteros, están pasando las primeras danzas, empieza ya la música y también pasan de este lado las nieves. Es fascinante porque cada que va cambiando, los carros alegóricos van pasando diferentes personas.
chicas que se llaman Los Caminos de Cempasúchil. El cempasúchil es una flor muy bonita, totalmente mexicana, además casi icónica en esas festividades de Día de Muertos. De este lado viene el Mictlán. El Mictlán realmente significa el lugar donde están los muertos, algo así como el otro mundo, como el cielo para la religión cristiana. Esto está dividido por diferentes grupos. Me han comentado que son en total 8 grupos. Ese es el Mictlán y vean qué bonito, el perrito que les enseñé en la entrada. Alrededor están todas las personas con sus cráneos. ¡Wow! Está increíble. Una de mis partes favoritas son las que están en este momento. Es una danza prehispánica. Esa celebración del Día de Muertos viene desde nuestras raíces más antiguas como mexicanos. Ellos creían que en esta festividad tan importante del Día de Muertos venían los fieles difuntos nuevamente desde el más allá, desde el Mictlán, regresaban a la tierra para convivir con nosotros. Verlos aquí bailando con esos plumajes, sus danzas, es fascinante. ¡Y vean! Van llegando esas calaveras gigantes. ¡Vean qué increíble! Aparte que está genial porque son diferentes personas que las van manejando. Algunos llevan las manos, algunos llevan moviendo la cabecita. ¡Wow! Esto es realmente un trabajo en equipo. Son cientos de voluntarios los que llevan a cabo este gran desfile. Realmente ellos se llevan todos los aplausos. También de este lado va la serpiente de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es una imagen importantísima para toda la cultura mexicana. ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito! Como les decía, este contingente está dividido por grupos. Son en total 8. Ahorita acaba de pasar la Revolución y Posadas. Pasó también anteriormente el Mictlán, las flores de Cempasúchil y así cada uno. Miren, por ejemplo, aquí en la época de la Revolución vienen todas las personas saltando con esos sombreros revolucionarios, van las típicas adelitas, los hombres llevan sus balas alrededor, cada uno va narrando una época que hemos vivido en nuestro país como mexicanos, una época de México. Ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuándo, si me dijiste a mí, por eso vivo penando. El mariachi vestido de Catrina, qué belleza. Venga mariachi, ea, 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 eso, vuelta, ay, ay. Y como estamos en la época de la Revolución, acaban de llegar estos carruseles que obviamente todo viene representado en forma de calacas, ya que esos carruseles fueron traídos desde Europa hacia México. Y acá viene llegando la hermosa Catrina Garbancera. Vean la fascinación de todas las Catrinas. Me encanta que todos van levantando el ánimo, todos nos van saludando, mandándonos besos. Sus trajes son fascinantes. Además que la verdad, traer estos maquillajes, este vestuario, se le están rifando. Y con ustedes, una de mis favoritas, mi querida Frida Kahlo. Vean qué hermosa se ve. Mi Friducha con sus flores en la parte de arriba, en su frentecita, acompañada de su xoloescuintle. Wow, Frida Kahlo, una de las más grandes artistas, si no es que la más grande artista que ha dado México. Y realmente en esta tarde se está viviendo una fiesta mexicana, una algarabía. Y algo bien curioso es que para diferentes países y lugares en el mundo, pues la muerte se ve como una tristeza, como un luto. Pero en México no. En México se celebra e inclusive hacemos un festival de esto. Por esto y por muchas cosas más, amo mi país, amo México. Vean lo cool que están estas calaveritas. Están lo máximo. Aquí las personas van caminando y a la vez van haciendo ese tipo de fuerza que impulsa las calaveras. Realmente creo que debe ser bastante pesado traer una de ellas. ¿Se imaginan caminar tantos kilómetros cargando esas calaveras? No, hombre, se le están rifando. Esto es fascinante, de los mejores días que se puede vivir en México. Está sucediendo ahorita la Fórmula 1, arriba está lleno de helicópteros. Vean aquí las calaveras bailando, las calacas. Dicen que hay más de 1 millón de personas en este desfile. Si alguien sabe el dato exacto, déjenlo aquí en los comentarios. Y bueno, si estamos en México, algo sumamente icónico es la lucha libre. Por eso está de este lado la Catrina de Blue Demon y el Santo. ¿Y ustedes habían visto alguna vez esta calavera diablita? La 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 la.
lado cantando, aplaudiendo con toda la actitud. Y estamos viendo en estos momentos que es una danza típica, me parece que es del estado de Michoacán, con estos listones de colores. Y al fondo están unas también catrinas con el traje de Jalisco. Todo México, todo el país está reunido aquí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Obviamente no pueden faltar las típicas trajineras de Xochimilco. ¡Beso! 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 ¡Eh, qué bonito! Tenemos de este lado a la Calaca y al Catrín, marido y mujer. Yo creo que es para las personas que literal se quedaron juntos toda su vida en amor, literal, hasta que la muerte los separó. Y de este lado podemos encontrar a todas las Friditas. Miren, andan como yo con sus florecitos en la cabeza y acompañada de su amor eterno, Diego Rivera, alias el Panzón. ¡Friduchis! Y viene pasando el segmento de la fiesta en el ombligo de la luna. Todo está representado con estos tambores mexicas, con estas máscaras también, sus trajes totalmente mexicanos, con la cultura prehispánica. Aquí se me pone la piel chinita, familia, de sentirme cada vez más orgullosa de mi cultura, de mi tradición. A unas catrinas que vienen llenas de neones en las alas. Y es que realmente es fascinante cómo de un solo personaje de la catrina se pueden sacar tantas formas, tantos colores, representadas de diferentes maneras, desde las coronas, desde las alas. Esto es pura creatividad mexicana. ¡Guau! Vean, de este lado están geniales. Parece que tienen como unos tipo de espejos en su ropa. Realmente, por ideas aquí no paramos. A ver, déjenme ustedes en los comentarios cuáles han sido las que más les han gustado. ¡Qué hermosas! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Un besito! Se alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Qué bonito! Aquí vienen las chicas cantando y obviamente también van motivando al público que cante con ellas. Al final de cuentas, ese es el fin de estos festivales, que la gente venga a divertirse, que venga a disfrutar de estos desfiles. ¡Ea, ea, ¡ea, ea, ¡ea, ea, 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 Dios santo! Realmente, qué orgullo además de ver tanta gente con tanto talento para tocar instrumentos. Aquí van pianos, van tambores, van trombones. ¡Wow! Y además de que mis respetos, porque imagínense, más de 8 kilómetros de trayecto haciendo esto, cargando instrumentos, cargando su ropa, caminando. No, hombre, se le están rifando. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven lo que viene al fondo? ¡Ah, es de la lucha libre! ¡Es la Parca! Vean eso, una gran idea. Mis amigos de la lucha libre se la rifaron. Y es la Parca, que realmente es también un personaje icónico de la lucha libre en México. ¡Wow! Vean lo grande que está. Son aproximadamente, ¿qué les gustan? ¿Unos 10 metros? Más o menos. ¡Wow! Me encanta ver aquí la Parca. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ahí va el golpe! ¡Golpe avisa! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ya pasó! ¡Wow! Y se viene acercando de este lado nuestra huesuda. Realmente está enorme, está gigante. Y además que me gusta mucho que la van moviendo. Entonces parece como que va bailando, como que se va moviendo. No, hombre, me encanta cómo tener las manitas aquí como en la cinturita. Está lo máximo, chéquenla. Mírenla, cómo baila, se da la vuelta ella. Muy coqueta la huesuda, me encanta. Véanla. ¡Bravo, chicos! ¡Bien! Vean, está gigante, ¿ya vieron? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Sí lo hicieron! ¡Se la rifaron, chavos! Se la rifaron, se lo rifaron. Por ingenio mexicano. México no gobierna el mundo nomás porque no quiere. Porque creatividad nos sobra. ¿Terminó el festival? Ya terminó el festival, no puede ser. Ya terminó el desfile. No puede ser. Y también le vamos a dar este aplauso a nuestros héroes anónimos
Bien, gracias. Las personas de limpieza que van ayudando a que todo esto se conserve, que quede limpio. Yo se los mostré hace un rato con las escobas y aquí andan. Mientras unos estamos disfrutando, bueno, también trabajando, ellos ahí andan chambeando. Mis respetos para ellos. Familia, pues esto fue el gran desfile del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. Realmente a mí, miren, no me gustó. Ya saben que me encantó, qué barbaridad, qué alegría, qué algarabía se vivió aquí en esta Ciudad de México. Ya lo saben que cada año se lleva a cabo, así que ojalá que puedan venir también en los próximos años y transmitirle un poquito de esta cultura mexicana a ustedes a través de este video. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dejan sus likes, que nos dejan sus comentarios. Yo soy Brenda Catalán, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook. Suscríbete al canal de YouTube, dale todo el amor que tú ya sabes. Te mando ¡mua! 1000 besos desde la Ciudad de México. Hasta la próxima.